Quiero compartir con usted mi opinión. Los momentos difíciles, personales, nacionales, institucionales, siempre nos permiten saber cuál es la fortaleza y cuáles son las debilidades que tenemos para enfrentar crisis. No hay la menor duda de que esta pandemia del COVID-19 nos ha puesto a prueba para saber las fortalezas, no solo personales, sino también de nuestra democracia. La democracia costarricense ha estado al filo de la inconstitucionalidad en muchas de las decisiones que se han tomado en el Poder Ejecutivo para sopesar y para equilibrar decisiones que no afecten nuestra salud. Sin embargo, la salud de la democracia ha estado en juego y tal vez nosotros los costarricenses en muchos espacios, al calor del miedo, al calor de la psicosis de lo que era la pandemia o de lo que es la pandemia, descuidamos muchos derechos ciudadanos que son fundamentales. Este juego nos ha demostrado que tenemos que estar más atentos en el futuro y que hay algunas leyes vigentes que tienen que ser modificadas y que nuestros diputados deberían estar muy atentos para ponerle más dientes o quitarle algunos dientes a algunas instituciones para que la democracia no corra el riesgo de ser desmeritada o disminuida por quienes ejercen el poder en esas ansias de gobernar en una forma vertical. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Extraño salir de casa, compartir con mis amigos, ver a mi mamá. Extraño cocinar con ella, caminar juntos y llevarla a la playa. Mami falleció por el COVID el 15 de mayo. No pudimos abrir su ataúd, verla por última vez ni abrazarla. Eso para mí fue muy duro. Yo no puedo estar con ella este Día de la Madre. Usted, que sí la tiene, cuídese para protegerla. Ese será el mejor regalo para ella. Mi nombre es Juan Guillermo Hernández Morales. Como a los 10 o 11 años empecé a fumar y a usar inhalantes. Consumía para vivir y vivía para consumir. He logrado recuperar la confianza de mi familia. A mí me salvaron la vida y te digo una cosa, fue maravilloso. En 2019, aportamos más de 1.100 millones de colones a la atención y tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Llegó el lunes y usted tiene una cita a las 8 en la revista por Canal 8. Tendremos al Dr. Sanabria con un tema importantísimo para iniciar esta semana. Además, Eric Zumbado nos trae un showcí en rico y barato. Y por supuesto, no se pierda nuestra sección de Pandemia Lejos de Casa. Recuérdelo, 8 de la mañana por Canal 8. Durante esta época de pandemia, el país,
la Constitución, las leyes y sobre todo nuestra institucionalidad ha estado en una prueba de fuego. Una prueba de fuego sobre todo en temas de derechos ciudadanos. Para hablar de este tema he invitado al experto, al conocedor. Hoy nos acompaña Manrique Jiménez Mesa, abogado constitucionalista y doctor en Derecho Público. Manrique, nuevamente tenerte en el programa es un gusto. Muchas gracias, Claudio. Igualmente estar aquí con ustedes acompañándolos. Venga, a ver en qué les puedo servir. Mucho. Empezaríamos. Muchas gracias. Yo empezaría por lo que planteaba yo ahora, de que esto ha sido una prueba de fuego para nuestra institucionalidad, para la Constitución y para nuestras leyes. Se habla mucho a nivel nacional, se discute mucho de muchas instancias que han estado muy silenciosas y de otras que han aprovechado la coyuntura para generar disposiciones que muchas veces contravienen la Constitución y las leyes. Muchos costarricenses también, Manrique, lo han permitido dentro del marco de su preocupación por el tema de salud. Claro. Pero ¿no habremos puesto también de alguna medida a la democracia en riesgo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto de la pandemia, que es además universal, no solo en nuestro país, recoge varios aspectos importantes de meditación. Primero, se ha puesto en evidencia que los estados en general no estaban capacitados para atacar o contraatacar una emergencia de este tipo. Con lo cual, a pesar de las legislaciones en el derecho comparado, los estados no estaban preparados en la realidad. En segundo lugar, se ha puesto en evidencia también que los estados, o muchos, no tienen un régimen de seguridad social que permita que toda la población tenga un acceso universal y gratuito, si fuera el caso, o por lo menos de colaboración subsidiada. En tercer lugar, me preocupa mucho que un estado de excepción se convierta, como lo dije en aquella oportunidad con vos por la radio, sí, en un estado ordinario o normal, porque realmente un estado de emergencia es un estado excepcional y el estado normal pues no es el estado excepcional ni el estado de emergencia. Es más, desde el punto de vista del derecho, existen procedimientos de urgencia frente a situaciones de emergencia. No se pueden aplicar procedimientos ordinarios a situaciones de urgencia, ni tampoco se pueden aplicar, digamos, mecanismos de urgencia a situaciones normales. Pero lo que me preocupa aquí es, sabiéndolo o no, los gobiernos o los gobernantes, estamos frente a una crisis que podría continuar, pero desde otros ángulos. Hoy es la pandemia, bueno, mañana podrán ser otras pandemias, otros virus, esta misma se puede transmutar y etcétera. Pero lo que más me preocupa es que como producto de esta pandemia estamos llegando, o ya se llegó, a una crisis económica muy grande, que en muchos casos va a ser de muy difícil reparación o incluso de efectos irreparables en algunos. Y además, un alto grado de desempleo. Entonces, podemos llegar ahora a una situación peor, que es precisamente que por el desempleo, la falta de trabajo, haya hambre colectiva. Y si hay hambre, entonces hay una crisis que entraría entre los otros supuestos también de la emergencia. En la Constitución se habla situaciones de calamidad pública. Hay estado de alarma en el artículo. Sí, 180, la guerra, conmoción interna, lo dice la Constitución. Entonces podemos decir, bueno, de una pandemia vamos a pasar también a una conmoción interna. ¿De qué tipo? Bueno, de tipo social. Entonces no solo en los estados de necesidad que se pueden presentar, digamos, de personas que no pueden comer y que incluso está regulado en el Código Penal las situaciones de excepción frente a la sobrevivencia. Entonces podemos caer en otra crisis mayor de un estado de emergencia producto de la pandemia, que los estados no lo han podido manejar bien o equilibrada o razonablemente, y entonces se ha generado un caos complementario a nivel de trabajo, a nivel de alimento y a nivel de sobrevivencia. Porque incluso podríamos decir, irónicamente, que con la pandemia, desde el punto de vista de porcentaje, la mayoría no muere. Hay gente que es asintomática, hay gente que el todo no le da, hay gente que le da un simple resfrío o un resfrío más grande, pero la mayoría no muere, porcentualmente determinado.
Pero si nos ponemos a pensar en el efecto de una crisis tan grande como el hambre, la falta de trabajo, que la gente desfallece física y emotivamente, incluso con posibilidad de morir de hambre, estaríamos hablando ya de una situación que podría ser de porcentaje más significativo, masivo, digámoslo así. Entonces me preocupa que esto sea, digamos, bueno, ahí se habla de la teoría de la conspiración y todo, pero yo creo que aquí hemos llegado a un punto no solo de la sobrevivencia de las personas y del ambiente, al medio ambiente, porque alguien ha dicho ya no es medio ambiente, sino miedo ambiente. O sea, y ahora el terror ha hecho también todo esto. El miedo, ya lo han dicho científicos, también produce que el cuerpo humano baje las defensas. Entonces está más sensible a captar cualquier tipo de enfermedad, no solo esta pandemia, sino cualquier otra. Y además psicológicamente resultan afectadas las personas. Pero aquí el punto importante es, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Yo estoy convencido que como efecto de todo esto, no sé si pensado o no pensado, si incluso la pandemia se ha hecho que ha sido elaborada adrede, otros dicen que es un efecto casual de la naturaleza. Sea lo que sea, hemos llegado a un punto de sobrevivencia o no del Estado de Derecho, que lo acabas de decir, de sobrevivencia o no de la democracia efectiva, y por supuesto habrán intereses muy allegados a las tesis totalitarias, autoritarias, en general autocráticas, en beneficio de la dictadura. Entonces llegamos a un punto en que ya no es de derecha, es de izquierda, ni de centro. O sea, hay que ya poner las barbas en remojo y ser o no ser defensor del Estado de Derecho y del Estado democrático. En una perspectiva puede ser socialdemócrata, socialcristiana, liberal demócrata, la que sea. Sí. Es defender la tradición de los valores occidentales en beneficio de la democracia efectiva, en contra de los, digamos, de las fórmulas o recomendaciones que también las ha habido en Occidente de tipo autoritario, totalitario. Para eso podemos hablar. No brindamos. Bueno, salud. Por nosotros, por Costa Rica. Muchas gracias. Salud. Claro, por el país y por el mundo también. Ahora, oyéndote, se me viene una consulta que a otros invitados les he hecho, pero en este caso particular, que es el tuyo por tu conocimiento de lo constitucional y del derecho administrativo público, creo que tiene todavía más asidero la consulta. Cuando uno analiza la evolución, o más bien la involución que viene padeciendo la democracia como sistema en algunas latitudes, en donde inclusive se ha planteado un concepto que se llama democracia iliberal, con una I de adelante, liberal y liberal, que son las democracias o los líderes que creen que la democracia es lenta para tomar las decisiones, claro, que atrofia la velocidad, claro, de las decisiones, claro, y que la democracia debería limitarse al ejercicio del voto, y por eso se le llama iliberales, y posteriormente, durante el ejercicio de quienes están gobernando, prácticamente le piden al ciudadano que se haga a un lado para ellos tomar las decisiones de una forma totalmente lineal. Yo he venido insistiendo que esta pandemia ha sido una prueba para muchas democracias y la nuestra no es la excepción, Manrique, donde esa verticalidad que gusta mucho en gobiernos autoritarios también puede ser un antojo que se le dé a algunos que llegan a gobernar en democracia. Sí, es cierto lo que estás diciendo. Incluso el presidente de la República Popular de China ya se dejó decir públicamente, por lo menos lo oí en YouTube y todo eso, discursos que pasan, de que se ha demostrado que la dictadura, el Estado dictatorial de China es superior a las democracias occidentales en cuanto a la efectividad. Pero obviamente, en una dictadura se toman las decisiones y ejecutan con mayor facilidad que una democracia, obviamente. La democracia es el sistema más difícil. Lo decía ya Winston Churchill, es el sistema menos malo de la invención humana. Pero bueno, es el menos malo desde el punto de vista que tiene que mantener un equilibrio entre todos los principios del servicio público y también, por otro lado, la igualdad y entre los ciudadanos, la libertad de los derechos humanos, derechos fundamentales. Tiene que haber un equilibrio permanente. No es fácil, digamos, gobernar en una democracia.
Se necesitan habilidades especiales. Claro, y también depende de qué tipo de democracia estamos hablando. Podemos hablar de una democracia estrictamente liberal, podemos hablar de una democracia liberal y social, podemos hablar de una democracia ya social, pero lo que sí no cabe en una democracia es aceptar la tesis dictatorial, el sistema autocrático, porque también han habido situaciones engañosas. Por ejemplo, los regímenes, digamos, que se denominaron democracias populares, no eran democráticos, porque democracia no existe. Hay que tener claro de que ninguna democracia existe en la tradición occidental si no se respetan los derechos humanos. O sea, la democracia y el Estado de Derecho van de la mano. Y el Estado de Derecho no se concibe si su Estado, si su derecho del Estado en su conjunto no, digamos, no permite el disfrute de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y que además existan los mecanismos procesales y procedimentales para su defensa efectiva y que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos, pero no solo aliado al poder político, sino de manera individual en su esfera privada. Entonces, claro, aquí nos lleva a un concepto también de democracia. Está la democracia así representativa, la clásica, la liberal clásica, digámoslo así, pero luego, con el desarrollo básicamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, viene la democracia participativa. Así es. Que básicamente se inicia con la Constitución italiana y la Cuarta República Francesa más o menos, que después cayó, y ahí se desarrolla, y en los años 70 también hay un boom en muchos países, de los años 70 en adelante, bueno, con la Constitución de Portugal del 76, luego tenemos la Constitución del 78 de España, donde se definen como estados democráticos, pero estados democráticos es una nueva dimensión. Es más, en la de España cualquiera diría que está en una tautología, es una repetición innecesaria cuando se dice España se constituye. Claro, decir que se constituye en una constitución no tiene sentido porque está constituyendo, obviamente, por definición. España se constituye en un estado, dice, democrático de derecho. Entonces la gente dice, bueno, si es de derecho, democrático, si es democrático, es de derecho. ¿Para qué entonces insistir en eso? No, sí se insiste porque resulta que en estados autocráticos, incluyendo el franquista o la dictadura de Oliveira Salazar en Portugal, el derecho se denominaban como estados de derecho. Un momentico, no, es de derecho y democrático, porque, como siempre he insistido, el Estado de Derecho no solamente es el que tiene derecho, o sea, no tiene el que no solo tiene organización jurídica. No hay ningún Estado contemporáneo que no tenga organización jurídica, ¿no? Que no tenga un ordenamiento jurídico escrito y no escrito. El problema es qué calidad, qué tipo de ordenamiento jurídico tiene. Defiende los derechos humanos el ordenamiento jurídico, defiende la participación ciudadana, defiende la separación de los poderes, etcétera. Entonces sí podemos hablar de una democracia sustancialmente entendida. Entonces, perdona, nada más para concluir. Lo importante es que cuando se habla de un Estado de Derecho, en sentido estricto y riguroso, claro que se habla de democracia. Y cuando se habla de democracia, no solo es democracia representativa, sino democracia participativa. Es uno de los grandes logros en la visión más contemporánea de lo que es la democracia, donde los ciudadanos, digámoslo como decía el doctor Habermas, se socializan y el Estado se civiliza. O sea, es una interconexión ya donde el Estado no es el monstruo, aquel apartado, el monstruo frío, incluso llamaba Nietzsche, etc. No es decir, el Estado y la ciudadanía se unen para cometidos comunes en beneficio del interés público, pero tampoco un Estado corporativo, un Estado decadente, un Estado que, digámoslo así, se aparta de los ciudadanos, y si toma de los ciudadanos es en propio beneficio, digamos, de un grupo privilegiado que es propio de las dictaduras, que es lo que hacen, ¿verdad? Un grupo se une, toman el ejército e imponen su voluntad en contra de la mayoría ciudadana. Estás tocando un tema que me parece que es clave para analizarlo, Claudio. Claro, que es el Estado corporativista. El Estado corporativista se ha venido implementando también en forma paralela con la democracia liberal, y es cuando los actores más fuertes de una economía prácticamente hacen una relación de compadre hablado con quienes gobiernan. Sí. Y eso no tiene no diferencia si el gobernante es de izquierda, si es de derecha, si es democrático, si es autoritario. Sencillamente los poderes más fuertes, los poderes fácticos, los poderes que manejan los grandes recursos, se acercan mucho a quienes están gobernando, y las disposiciones que se van tomando se van haciendo en beneficio de esos actores económicos
que también se abrigan diciendo que están representando los intereses de la libre empresa, del crecimiento económico, pero la verdad es que lo que defienden son los grandes intereses particulares. Entonces empiezas a encontrar no solamente temas de corrupción, sino también temas dentro del marco de la legalidad que se empiezan a dar, como recientemente vimos la inversión multimillonaria que se hace de recursos del IBM, del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja, en una empresa privada como La Nación, donde hay dudas de si camina bien o camina mal la empresa económicamente, pero más allá de eso, creo que hay un tema de oportunidad que tienen que medir los políticos, o sea, que hace una alta inversión en una empresa de información. No se ve bien que el Estado invierta en un medio de comunicación, porque puede ser que el ciudadano malinterprete esa relación. Entonces aquí venimos al tema, cómo la administración pública puede tener controles para hacer inversiones oportunas en regímenes de pensiones que generen mayores utilidades, pero que también sean paralelamente bien vistos por los ciudadanos esas inversiones y que no se vea ese corporativismo que tanto daño le hace a la democracia. Sí, digamos, el régimen o los regímenes corporativos, podemos verlo en una dimensión un poco positiva, por ejemplo, fundaciones, asociaciones, etcétera, que son corporaciones donde hay una gran retroalimentación, incluso hasta democrática, en la democracia misma, incluso hasta los sindicatos. Lech Walesa, por ejemplo, que colaboró tanto para la caída del régimen marxista y la instauración del sistema democrático, era un gran sindicato, el Sindicato Solidaridad. Bueno, eso es una corporativa, eso es una corporación, ¿verdad? Una corporación sindical con objetivos humanistas, democráticos, etcétera. O sea, la corporación en sí misma no es negativa, no es algo malo, no es algo, digamos, decadente. El problema práctico es cuando el Estado se convierte, sí, en eso, en sí mismo, en una corporación corrupta, y además se alía con otras corporaciones igual o más corruptas. Entonces, donde ya no se puede diferenciar el sector público del sector privado, que es uno de los grandes problemas, cuando ese grado de confianza tan grande llega a entremezclarse, donde no se separa, por ejemplo, lo que es el principio de legalidad y lo que es el ejercicio del derecho privado, que es totalmente distinto. O sea, el principio de legalidad en la función pública es muy distinto. O sea, ahí se le dice al funcionario qué es lo que debe hacer. El ordenamiento jurídico le señala para cumplir con el ordenamiento jurídico. Pero desde el punto de vista privado, usted puede desarrollar toda su actividad en tanto no afecte el orden público, la moral, las buenas costumbres, como lo dice, incluyendo no solo también la Constitución del artículo 28, sino también el Código Civil y otros. Pero aquí entramos en un aspecto importante. Por ejemplo, el nacionalsocialismo y el fascismo se definieron siempre como estados corporativos. ¿En qué sentido? Bueno, estaba el Estado, representante supuestamente de la voluntad del pueblo, y por otro lado estaban los representantes del Estado, incluidos dentro de las dinámicas de la industria, del comercio. Iba a haber un conflicto de clase, entonces eran los intermediarios, para evitar la lucha de clases y la posible confirmación de un Estado marxista o una situación marxista. Entonces ellos lo evitaban, obviamente primero negociado, y si no ya después entraba ya la represión de un Estado totalitario. Eso es un concepto totalmente negativo de una corporación, o incluso las dictaduras de tipo marxista también, ¿verdad? Recientemente lo veíamos en Nicaragua, donde familias muy poderosas, muy allegadas a los Ortega, haciendo negocios en forma conjunta. Ese es el problema. Entonces, si hablamos aquí en Costa Rica, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en la dimensión de separar muy bien lo que es público y lo que es privado. Hay que acordarse que la función del Estado, administraciones públicas y en general todo lo que se rige por el principio de legalidad es para satisfacer los intereses públicos. Interesante lo que estás diciendo aquí. No los intereses privados. Te interrumpo aquí por eso, porque resulta que cuando uno lee la historia de los Estados Unidos de América, la mayoría de la gente que se dedicó a la política no se dedicaba a los negocios, o sea, había una separación entre la burguesía y quienes iban a ejercer el poder. En Costa Rica, al contrario, nuestro primer desarrollo de república se dio en una relación muy directa entre la burguesía cafetalera y el desarrollo del Estado costarricense.
que tal vez por la época que hago referencia del siglo antepasado y principios del pasado, pudiera ser que se vio muy viable, pero hoy por hoy pareciera que esa separación de la administración pública, de su relación con los sectores económicos muy fuertes, tratamos de evitarla, pero desde la ley, ¿cómo puede establecerse esa separación? Porque esa unión genera mucha interrogante en el ciudadano e inclusive de ahí se ha partido para negocios que han sido de corrupción. El más reciente y más grande era el tema del cementazo. ¿Cómo lograr, vos con tu experiencia de la administración pública, de la Constitución, Manrique, establecer una separación entre ambos sectores para que cada quien se dedique a lo suyo cuando encontramos a gente muy poderosa de repente enamorada del ejercicio de un ministerio, de una presidencia ejecutiva, claro, cuando los salarios no son representativos para la cantidad de millones que pueda tener esa persona? Cuando se habló de la defensa del Estado de Derecho, el Estado democrático, entra en funcionamiento, por supuesto, todos los órganos y entes contralores que ejercen la fiscalización y potestades de sanción, incluyendo el Ministerio Público. Y por supuesto también hay órganos como el de la competencia que debe garantizar el ejercicio válido de la competencia, porque es un derecho fundamental la libertad de industria, comercio y agricultura, por ejemplo. El problema práctico es cuando los órganos contralores y decisores, y que deben estar en la función de una fiscalización permanente para evitar los abusos, no funcionan. Porque ahí entonces entramos en el mismo problema de lo que hablamos anteriormente, con el problema de la pandemia y las consecuencias. Es decir, tan nefasto es un órgano en democracia o un ente en democracia que no ejerce sus potestades fiscalizadores con los principios de servicio público, entre ellos la eficiencia, la eficacia, la continuidad, etcétera, como aquellos grupos o personas que están pensando cómo sacar provecho de una crisis, incluyendo la salud, que lo hay y lo hay en abundancia aquí y en todo el mundo, desgraciadamente. Es decir, esos son enemigos de la humanidad, pero bueno, hay que identificarlos, sancionarlos y aplicarle todo el rigor de la ley. Pero en ese sentido, entonces, me parece que tiene que haber, y sobre todo en estos momentos históricos, tiene que haber un gran pacto intersectorial en beneficio de la democracia, del Estado de Derecho. Pero que sea honesto, que sea sincero. Y tratar de ir limpiando la institucionalidad desde adentro. Y por supuesto también que el sector privado colabore activamente, porque a veces el sector privado, parte del sector privado, si está en el ejercicio también de la corrupción, de nexos con funcionarios públicos que sacan provecho, que licitación, que en lugar de una licitación pública es una contratación directa. Por ejemplo, el IBM, si la caja no ejerce sus potestades de control efectiva, que tiene ahí dos comités, que es el de vigilancia y el de riesgo. Bueno, para eso están, y también está la Junta Directiva como órgano superior supremo, para eso están en las administraciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llega a tal grado de confianza por parte del funcionario que llega un momento en que cree que la institución que maneja es de un círculo de amistades o de un club político y que además es un instrumento a la voluntad mía, a la voluntad del funcionario. No, momentico, usted está a la voluntad del ordenamiento jurídico y usted está bajo el ordenamiento jurídico, y si no cumple con el ordenamiento jurídico están los instrumentos incluso represivos, abuso de autoridad, desviación de poder, etc. Yo lo que creo es que tiene que haber un gran pacto muy serio a nivel nacional, no necesariamente una constituyente, menos en estas condiciones. Yo no creo en una constituyente en Costa Rica. La constitución nuestra es muy buena. Hay que sumarle también la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que mucho es muy buena. Ha fallado en otros votos, pero bueno, en mayoría son bastante desequilibrados a favor de los derechos humanos, a favor de las libertades públicas, a favor del derecho al ambiente, del desarrollo sostenible, etc. Lo que sí me parece es que en estas circunstancias o nos hundimos o salvamos nuestra democracia, Estado de Derecho. Es que así lo veo yo de grave, porque a como se saca el día se ve la víspera, ¿verdad? O más bien, a como se ve la víspera se saca el día. Pero aquí en este caso son dos, el día y la víspera, pues no sabemos cuándo va a terminar la víspera y cuándo va a empezar el día, y cuándo puede empezar el día y va a empezar la noche, etc. Esto va con una cadena ininterrumpida de acontecimientos
que van a llevar a la humanidad a irse consolidando los sistemas enemigos de las libertades públicas. Pero vos no crees, aquí puede haber dos factores, esos que vos decís que quieren obviar lo que está establecido en la ley, pero están también los que llegan a gobernar ignorando cuáles son sus límites y qué establece la ley, e inclusive los vemos haciendo un montón de instancias ad hoc para evitar la reglamentación y las leyes. Por ejemplo, hace algunos días hablaba con otro invitado, con Roberto Matamoros, de el manoseo que se hace de los puestos en gobierno, no solamente nombramiento de asesores, sino la promulgación de un montón de ministerios sin cartera. Y ahora en el tren lo hemos visto como, a razón de que se empiezan a cuestionar muchas cosas del tren, la primera dama, que era la que estaba atenta a todo el desarrollo del tren, cuando ya empiezan a cuestionarse elementos de ese desarrollo, no es la primera dama la que sale, saldrá la directora de Ferrocarriles de Costa Rica o saldrá el ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Méndez Mata. ¿Cómo hacer también para que se comprenda que esas instituciones ad hoc le hacen un gran daño a la institucionalidad y sobre todo a las responsabilidades de quienes de repente se atreven a ejercer un puesto sin el amparo de la ley? Bueno, hay un punto importante aquí. Realmente cuando estamos con potestades de imperio, es decir, potestades que inciden incluso en la esfera de los derechos y libertades ciudadanos, que tienen una dimensión fuera de la administración pública, que pueden incidir en intereses legítimos, derechos subjetivos, que están protegidos también constitucionalmente en el artículo 49. Realmente todo eso tiene que tener digamos, no solo fiscalización, sino un freno en seco. Porque las potestades de imperio solo por ley pueden darse. O sea, forma parte, en nuestro caso, de lo que es la reserva de ley. Y cuando una persona, digamos, la primera dama, que no tiene potestades de imperio, no tiene digamos, una colocación, no es de elección popular, por supuesto, tampoco. Es decir, no tiene un lugar, digamos, dentro de la administración pública definido, pues lógicamente tampoco puede ni dar órdenes, o sea, puede ser una colaboradora activa del presidente en lo personal, en su ayuda, en sus consejos, pero no puede tener potestades de imperio. Ni puede también tampoco tener potestades reglamentarias o dictar actos administrativos o dictar conductas administrativas, no, porque no tiene. Es más, ni siquiera llega a ser un funcionario de hecho, porque existen los funcionarios de hecho entre la administración pública que para todos los efectos ciudadanos es responsable de la administración pública de lo que dicte de ahí para afuera, incluyendo un régimen de responsabilidad patrimonial, por ejemplo, objetivo, que la administración indujo, por ejemplo, a error o a una inversión a un sujeto de derecho privado, de buena fe, y fue inducido a esos gastos, por ejemplo, puede reclamarlo perfectamente. Sí, exacto. Y siempre y cuando exista el régimen de causalidad, que sea económicamente evaluable, que sea de efectos individualizados y que sea daños verdaderos y no de hipótesis o hipotéticos. Pero en este caso, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si una primera dama, no hablemos solo de esta, sino en cualquier otra, dicta conductas administrativas? Es decir, no puede, o sea, no tiene la potestad jurídica para hacerlo, no puede hacerlo. Entonces ahí hay un problema grande. Pero hay un problema grande también cuando la gente desconoce eso que vos estás diciendo. Claro, pero ahí es te comento, hago este pequeño breve comentario. Los órganos controlores tienen que actuar. De un presidente ejecutivo que me dice a mí que una persona que fue escogida para ser parte de la junta directiva de esa institución autónoma, le dice que es que ella viene porque fue nombrada por la primera dama de la República. Si es cierto o no es cierto, no lo sé, pero la funcionaria que lo dice desconoce totalmente también de que la primera dama no puede nombrar funcionarios. Obviamente, o sea, eso es lo que decía en un principio también, de que cómo se maneja el Estado, incluso como un club o como un grupo de amigos. Eso no puede ser tampoco. O sea, el Estado
Es pluridimensional, regido por el principio de legalidad y compuesto de una gran cantidad, una gran constelación de órganos y entes y de funcionarios de distintos niveles. Incluso cuando se habla, por ejemplo, del empleo público, ni siquiera se puede hablar del empleo público universalmente entendido en nuestro régimen. Hay distintas categorías de empleos públicos. Tenemos en los entes descentralizados, tenemos en las municipalidades, tenemos regímenes contractuales civiles ejerciendo funciones públicas adscritos al marco de la administración. Están los que se rigen por el servicio civil. Entonces, hacer una ley de empleo público no tiene sentido. Bueno, para mí, si no se toman en consideración las distintas gradualidades que existen a nivel de empleo público, va a ser un problema y creo que por lo menos tendría muchas posibilidades de ser declaradas inconstitucionales. Que vivimos con trastorno autista, no podemos pasar muchas horas de encierro en casa. Si nos ves afuera, por favor respétanos y apoya a nuestras familias. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos. Recibir atención médica temprana y oportuna es necesario para prevenir complicaciones si se enferma de COVID. Por eso, esté alerta a los siguientes síntomas. Fiebre por más de 3 días, dolor en el pecho, dificultad para respirar, apretazón de pecho o sonidos en el pecho al respirar, pérdida del olfato o del gusto, desorientación, somnolencia, vómito o diarrea persistente, descompensación de cualquier enfermedad crónica. Si presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato al centro médico más cercano. No espere. Mi nombre es Caroline, tengo 27 años. Mis vacíos y muchos temores encontraron refugio en las drogas. Llegué a dormir en un lote baldío. Cuando llegué a Renacer, descubrí que era un lugar donde podía ser yo misma. Hace 9 años fui yo y mañana puede ser cualquier otra. En 2019, aportamos más de 1.100 millones de colones a la atención y tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Este lunes en Divas, hablaremos de una de las tendencias más amorosas de las últimas semanas, las bodas virtuales. Todo lo que usted tiene que saber para planificar la suya. Tendremos como diva destacada a nuestra amiga Amanda Moncada, la reina del glamour y estilo en Costa Rica. Además, el reconocido Alberto González nos dará tips de maquillaje de novia para esa fecha tan especial. Divas, de lunes a viernes, 4 de la tarde por Canal 8. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Ahora, el ministro de Salud, representado en estos días por el doctor Salas, ha tenido muchas potestades durante esta pandemia.
lo faculta la ley vigente del Ministerio de Salud para tomar esas decisiones. Sí, la ley general nuestra de salud es muy amplia en las atribuciones, en las potestades, sí es muy amplia. Es una ley de orden público y el reglamento, digamos, se complementa. Incluso se regula aspectos también de limitación de tránsito, si hay afectación a la salud pública, etc. Hay mucho reconocimiento en favor del Poder Ejecutivo, no solo del ministro, sino del Poder Ejecutivo, ¿verdad? El presidente y el respectivo ministro del ramo, que sería, digamos así, el ministro de Salud. Pero además tenemos la ley de emergencia también, que es una ley bastante amplia y que da bastantes potestades al Ejecutivo también para... ¿Con esa es la que se decreta el estado de emergencia a nivel nacional? No, es que ahí hay una confusión. Está digamos, lo que establece la Constitución Política para el procedimiento de emergencia, ¿verdad? Que no puede ser más de 30 días naturales, que el Poder Legislativo el Poder Ejecutivo dicta el decreto, en 48 horas el Poder Legislativo entonces lo conoce, lo avala o lo fiscaliza, etcétera. Y se suspenden ciertas garantías. Eso es el procedimiento que establece la Constitución Política. Pero la ley de emergencia, digamos, unida a la ley de salud, tiene otros mecanismos estrictamente administrativos, digamos así, obviamente sin irrespetar la Constitución Política. O sea, no pueden entrar al domicilio privado sin una orden judicial, no pueden registrar, allanar, etcétera, ¿no? Sin una orden judicial, y así muchas otras cosas. No deja de existir, por ejemplo, los parámetros de los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y si alguien quiere hacer por ejemplo, como se hizo, una petición al ministro y no contestó, se aplica el artículo 27 de la Constitución, el 32 de la Ley de Evolución Constitucional, de los 10 días hábiles para que conteste, y además está la ley especial del derecho a petición. Nada de eso se suspende, todo sigue vigente. Incluso, como te lo dije en el programa anterior de radio, si se aplicara el procedimiento de suspensión a nivel constitucional, el 27 no está incluido, o sea, que incluso puede... ¿Y que es cierto que le permite, la ley de emergencias permite la suspensión de garantías por 5 días? No, la ley de emergencia en sentido estricto no es que suspenda, lo que dice es que pueden ejercerse ciertas limitaciones. Pero, por ejemplo, está el problema, como te lo dije también en radio, son tres situaciones. Está el problema y atacar el problema. Está la habilitación, que es cuando se empieza a renovar de nuevo, que estamos más o menos ahora. Me gustó mucho porque después de esa charla que ya han habido otras también, ya se ha tomado más conciencia de la necesidad de ir abriendo ya el comercio, la industria, la agricultura, etcétera, que también tiene rango constitucional y protección constitucional, y que además es importante señalar de que esa habilitación que se va dando, digamos, es en cuanto no solo la parte privada, sino también el ejercicio de las potestades públicas, por ejemplo, el servicio público o los servicios públicos pueden irse abriendo o deben irse abriendo bajo los principios insisto, del servicio público. Pero sí requeriría una revisión esa ley del Ministerio de Salud. Perdóname, y el tercer punto es el de la reconstrucción, que en este caso no había una reconstrucción, digamos, material. Lo que tiene que haber es una reconstrucción de la economía. Entonces, más bien, esa reconstrucción y la habilitación van de la mano, o sea, quedaría en la segunda. Porque la reconstrucción que habla la ley está referida por un terremoto, un huracán. Exacto. Pero no estaba contemplado lo de la reconstrucción económica. Se habla más que todo reconstrucción material, no la económica, en sentido estricto, pero si lo vemos en la económica de una manera de interpretación extensiva en relación con la habilitación, entraríamos necesariamente con la parte de lo que es la parte de la apertura económica, la de reconstruir toda esa cuestión que se afecta lógicamente con el problema y todas las disposiciones que se adoptan. Pero vos, con tu experiencia, si nos está obligando a revisar la ley de emergencias y la ley de salud, sí debería estar los diputados nuestros revisándola después de esta pandemia. No solo revisarla, sino que hayan interpretaciones coherentes con la interpretación constitucional, es decir, por ejemplo, que la interpretación no sea irrazonable, no sea ilógica, no sea injusta, no sea desproporcionada, no vaya en contra de los criterios unívocos de la ciencia, porque ahí entran también los parámetros de la discrecionalidad administrativa, que se utiliza mucho, digamos, en las situaciones de urgencia, que también se plasman en la Ley General de la Administración Pública, que por ahí están sueltos distintas regulaciones. Bueno, para el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, ahí están los principios señalados. Entonces, interpretar la Ley General de Salud, que es de orden público, la Ley General de Administración Pública, que es de orden público, y la Ley
de la Ley de Emergencias de Orden Público, bueno, tiene que darse una interpretación integral y en beneficio del equilibrio necesario entre atacar la emergencia y salvaguardar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es la parte difícil. Y ese equilibrio ha costado hay que irlo haciendo. Ahora, en eso es algo... Porque además, perdona, Claudio, hay otro aspecto importante. Las personas también, a través de un modelo de educación, protocolos de reflexión, protocolos de incentivo, protocolos digamos, de guía para los ciudadanos. Bueno, en una situación de enfermedad o pandemia o virus o lo que sea, pues lógicamente las personas tienen que pensar en la sobrevivencia suya y de los suyos. O sea, tienen que ser activos colaboradores en la situación. Y un país pues educado y que se dé también un proceso de mayor educación, como por ejemplo el cigarro. El problema del cigarro, antes todo el mundo fumaba en lugares públicos. La gente ha entrado en conciencia de lo que representa. Ha entrado en conciencia, ha habido todo un proceso de educación. Bueno, entonces la gente se vuelve en sujetos ya no solo contrarios, sino más bien absolutamente agentes de la satisfacción, ya no solo de sí, sino del interés público, desde la esfera privada. Ese es un punto importante. Entonces, por eso hablamos ahí también del concepto de democracia participativa. Eso es una forma de democracia participativa. Ahora, por aquí trae yo unos artículos que han sido violados en esta pandemia y me gustaría oír tu opinión. Por ejemplo, el 22 de la Constitución, que habla de la libertad de tránsito; el 25, el derecho a la libre asociación; el derecho de reunión. Estos primeros tres de los que te voy a nombrar, derecho a libertad de tránsito, libre asociación y de reunión, han sido muy limitados y algunos sectores se han molestado mucho de Sí, claro, en cuanto al tránsito, hay jurisprudencia en la Sala Constitucional que, digamos, se ha dicho que si en una situación dada, por ejemplo, la restricción vehicular, de placas o algo por X, Y o Z, no se está limitando, no se está destruyendo la libertad de tránsito. Simplemente la persona puede salir caminando. Sí, puede el carro, el problema. Puede el carro, el avión, la moto. Puede salir en bicicleta, etcétera. O sea, en sentido estricto no es una violación de la libertad de tránsito. Es una limitación a utilizar un medio de transporte que está siendo regulado. O sea, igual se podría en algún momento suspender transitar en bicicleta. Bueno, eso sería ya... Pregunto, ¿por qué? Sí, pero sería... pero la gente puede seguir caminando. Es que hay un punto importante, Claudio. Ninguna conducta administrativa puede salir de la nada. O sea, hay una obligación. Una justificación. Hay una obligación de que todo acto administrativo tiene que estar motivado. Okay. Y sobre todo cuando afecta a las libertades públicas. Y además, para afectar las libertades públicas se requiere el principio de reserva de ley, solo por ley. Eso lo dice el artículo 19 de la Ley General de Administración Pública, es muy clara. El régimen de los derechos constitucionales solo se pueden regular por ley. Incluso el 124 te dice expresamente de que no se pueden dictar exsanciones, impuestos, sanciones. Pero ¿y estas decisiones no fueron y penas? Pero para esas decisiones de estos artículos bueno, es que por ejemplo, volvemos a lo mismo. La ley de... O sea, la Asamblea Legislativa no ha participado. Pero la ley general de salud es amplia, es bastante amplia, es bastante amplia. Y la ley de tránsito, pues ahí tiene también ciertas disposiciones donde dan ciertas potestades que en situaciones excepcionales de cierto grado de limitación. No es que te digan, usted no puede sacar su carro. Bueno, si su carro, por ejemplo, está produciendo una alteración al medio ambiente exagerado, no cumplió con los requisitos también de ley para estar circulando, pues no puede circular. O sea, hay que ver también esos aspectos estrictamente técnicos. Pero lo importante es eso, ¿verdad? O sea, la sala sí ha mantenido un criterio más o menos de ponderación entre el interés público y el interés privado. Con eso no quiero decir de que se pueda violar la libertad de tránsito en sentido estricto, obviamente que no. No. Pero por ejemplo, porque tampoco aún tienen prohibido sacar su carro de la cochera. El transporte de estudiantes. Estudiantes, bueno, porque dice que pueden ser utilizados para otros fines. Entonces eso que habrá que meter una acción de amparo eventualmente para que se la Sala Constitucional, ¿no? Sí. Porque eso lo discutí un día de estos en bueno, es que también, radio. Sí, pero también no podemos nosotros sustituir a la Sala Constitucional. Podemos interpretar, de acuerdo, pero quien dice si hay violación a la Constitución no es la Sala Constitucional. Entonces, bueno, vayan a la Sala Constitucional y entonces pregunten, presenten las acciones y que la Sala resuelva. Ok. ¿No se está de acuerdo? Bueno, después se verá qué se hace entonces. Ellos decían que no los dejaban circular como un automóvil privado para transportarse ellos o sus hijos dentro del marco de que el transporte entonces, público si hay, digamos, una limitación absurda
sin motivación razonable, desproporcionada, arbitraria, obviamente que hay que recurrir a la sala constitucional, y hay también otros mecanismos. Si un funcionario público a mí me prohíbe, por ejemplo, el ejercicio de un derecho fundamental desde una perspectiva razonable y proporcionada, está incurriendo en delito. Entonces yo también puedo acusarlo del Ministerio Público. Te hago una pregunta. Vos decías que el derecho de circulación para las personas no puede ser, a menos que exista una ley establecida por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, nadie se le puede prohibir transitar libremente si anda a pie. Ah, no, eso ya sería una dictadura. Entonces te hago la pregunta. Estaría el Estado. Pero cuando la gente quería transitar a pie hacia la Basílica de Los Ángeles, ahí no se estaba transgrediendo este principio que estás diciendo vos, y de alguna manera también la libertad de culto. Se hablaba inclusive de multas para la gente que hiciese esa caminata hacia la Virgen de Los Ángeles. Sí, ahí la justificación que se dio fue que como era una pandemia y el peligro de lo colectivo, el aire y todo, pero bueno, yo creo que ahí definitivamente pudo haber habido un grave violación, sí, al libre tránsito de las personas. Bueno, yo puedo decir, yo no voy a la Virgen, yo quiero ir caminando a Cartago, y no, incluso, el problema no es la Virgen, el problema es la cantidad de gente que se va según el Ministerio de Salud. Entonces yo creo que se pueden adoptar medidas razonables, o sea, no prohibir que vayan caminando, sino guardar una distancia razonable, tomar ciertos mecanismos. Ahí entran los protocolos, que es lo que ven insistiendo. Ahí es donde tiene que haber un equilibrio razonable entre la democracia efectiva, los derechos humanos, las libertades públicas y la seguridad, digamos, de la salud pública. Entonces, no se trata de que la gente no circule, se trata de protocolos razonables y técnicos y científicos que permitan el disfrute de los derechos humanos, incluso en situaciones de excepción. Porque de lo contrario, entonces vamos confirmando como arrancamos el Estado autocrático, y eso no lo podemos permitir. Y ahí es donde también están los órganos y entes de control que tienen que ejercer sus potestades y sus obligaciones. Ahorita llegamos a eso. En beneficio de los derechos fundamentales. Pero hay otro par de artículos, el 46 y el 56, libertad de comercio y derecho de trabajo, que han reclamado los costarricenses, tanto los pequeños, medianos empresarios, por supuesto. Su derecho al comercio, como la mayoría de los ciudadanos su derecho al trabajo. Y también con disposiciones desde el Ministerio de Salud se han visto afectadas esos derechos constitucionales. Claro, que sí. Sí, ¿qué te puedo decir? Nada. Es cierto lo que dije desde un principio, claro. No se ha guardado, digamos, un equilibrio. Es que ese es el problema, no solo en Costa Rica, en muchos países, porque no han sabido manejar una emergencia, no estaban preparados los estados para situaciones excepcionales de emergencia. Y nos estaremos preparando después de esta emergencia. Es que ya sería el colmo que no nos preparemos. Esa es la gran duda que tengo yo. Tenemos que tener, entonces, digamos, el rigor científico, técnico, legal, para que el conjunto del panorama jurídico, bien interpretado y bien aplicado en beneficio del interés público, y que también tiene que ver el interés público con la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, obviamente. Pero hablemos de un bien de interés público como la salud, en este caso, en relación con la defensa efectiva de los derechos humanos. O sea, tiene que haber un equilibrio. Es que para eso están los protocolos de implementación, pero no puede llegar el Ejecutivo a sustituir al Legislativo, no puede llegar el Ejecutivo a cercenarle los derechos humanos de los ciudadanos simplemente porque dice, no, esto no pasa, pero ¿cómo es eso? No, un momentico, usted es un funcionario público y se rige por el principio de legalidad. Sus límites, sus potestades llegan hasta ciertos límites, pero ahí no puede pasarse porque el ordenamiento no le da esa posibilidad. Ahí es donde entonces tenemos que entrar los ciudadanos para ejercer, si no se hace de oficio, que a veces tiene que hacerse, que no es el caso de la Sala Constitucional porque no actúa de oficio. Por ejemplo, el Ministerio Público, por poner un caso, podría eventualmente actuar de oficio. La Defensoría de los Habitantes podría actuar de oficio. Pero a ese último espacio quería entrar ahora. A mí me da la impresión de que la Defensoría, que está en crisis por el problema de la UPAT, no ha sido una instancia relevante en la defensa de todos estos derechos ciudadanos. El problema de la Defensoría de los Habitantes es que es un órgano basado en el ombudsman nórdico, que es una cultura muy distinta, no es por hablar mal de la Defensoría, pero el problema de la Defensoría es que no tiene ningún grado de vinculación cuando dictan algún tipo de recomendación. Yo siempre he insistido, si dan una recomendación, por lo menos que se aplique el principio de la Ley General de Administración Pública, para que el órgano director, por ejemplo, una junta directiva, un ente descentralizado, que está obligado antes de dictar el acto final, consultar al órgano legal, y ahí va la consulta.
Entonces, no le es vinculante estrictamente hablando, pues pueden separarse. Usted se separa, pero usted justifica la separación. Justifíquela por escrito, consta en actas. ¿Para qué? Para que usted, si su decisión es contraria, el día de mañana, si hay algún tipo de responsabilidad o ilegalidad, usted está claramente señalado, incluyendo desde el punto de vista penal, administrativo y civil también. Pero digamos, vamos también a la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, del Poder Ejecutivo. Exactamente. Y siendo ese abogado, también ha guardado en muchos de estos espacios mucho silencio. Ni qué decir del Colegio de Abogados, que podría ser un ente privado que esté llamando constantemente la atención. Sí, un ente público no estatal. Claro, así es como está establecido. Pero perfectamente podrían estar levantando la voz y tampoco se han hecho sentir. Bueno, es que ese es el problema. Por eso la insistencia. Hemos llegado a un punto, Claudio, entre escoger por la autocracia o por la democracia del Estado de Derecho. Ya es una responsabilidad compartida. Los que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, tenemos que partirnos el alma entonces a la defensa efectiva de esos valores, porque a la par, así acercándose cada día más, está la autocracia y lo que es la dictadura. Pero si nosotros dos hubiésemos tenido este programa en abril, cuando la gente estaba en la psicosis más alta del miedo, vos y yo hubiésemos sido llevados a la hoguera por hablar de estos temas, por ser irracionales en la defensa de la salud y el cuidado de las personas, y no por las autoridades, sino por los propios ciudadanos que nos están viendo y han dicho qué par de carajos más irresponsables, aquí está la salud sobre todo. Pero recuerdo que también lo planteé, y la salud de la democracia. Claro. Yo escribí un artículo más o menos de época que se llamaba La pandemia institucional. Es muy bueno. La pandemia institucional, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la pandemia y la salud, otra cosa es la pandemia institucional, que hay que evitarla y hay que reconstruirla y hay que superar todo lo que son los males endémicos y adheridos, digámoslo así, a la institucionalidad democrática que va socavando los pilares de nuestro Estado de Derecho. Yo creo que hay mucho todavía por hacer, independientemente incluso de la pandemia. Hay mucho para hacer para fortalecer nuestra democracia, pero un Estado incluso sin amor a los valores republicanos, a los valores democráticos, a los derechos humanos, un Estado donde los ciudadanos se vuelven súbditos y temerosos y nada más esperan que el papá Estado o la mamá Estado les dé las directrices sin asumir sus responsabilidades. Entonces sí estamos en un problema grande, porque entonces ya la democracia participativa y ciudadana ya desapareció y es uno de los grandes logros que ha tenido Occidente, como les digo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay una premisa que dice que ningún ciudadano puede abrigarse, arrogarse desconocimiento de la ley. Pero en muchas de estas violaciones constitucionales, la gente más sencilla no maneja la letra menor, ahí entramos, y queda en manos de la Defensoría, queda en manos de los diputados, de la Procuraduría, del Colegio de Abogados, de la Contraloría, de la Sala Constitucional. Qué interesante lo que estás diciendo, porque en sentido estricto, esa declaración que está a nivel constitucional y que están en muchas constituciones, nadie puede ignorar el contenido de la ley. No significa que los ciudadanos todos tengamos una memoria privilegiada. Además en Costa Rica, por ejemplo, que incluso hasta cambian las leyes con un fe de ratas. Se dice fe de ratas, y se cambió el contenido de una ley. Así podemos decir muchos otros ejemplos. Pero lo que quiere decir eso no es que todos tengamos una memoria privilegiada. Que todos seamos abogados. Lo que eso quiere decir es que la obligación es que se aplique el régimen de igualdad en cuanto a la aplicación de la ley. Eso es lo que significa en sentido estricto. Pero yo creo que entonces pide es a la institucionalidad también que reaccione. Enrique, como siempre, un gusto, siempre es una cátedra oírte hablar de Muchas gracias, Claudio. No, estamos a la orden. Espero que pronto lo volvamos a ver. Claro que sí, gracias, Claudio. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por disfrutar siempre la política con P mayúscula. Los espero aquí en 8 días en Multimedios a través de Noches sin Tregua. Un abrazo, que Dios les acompañe. Hasta luego. Salud.